Hola amiga, bienvenida a este podcast en el canal Easy Spanish Podcast. Muchas gracias, qué ganas de empezar con este tema. Sí. A ver, justo después de esa bienvenida quiero lanzar una pregunta. ¿Alguna vez al abrir un libro muy viejo te ha venido de golpe un olor a papel y polvo que en una fracción de segundo te hace regresar a la mente a cuando tenías 6 años? Ostras, sí, totalmente. Es instantáneo, ¿verdad? Es que es eso. Y bueno, hoy no vamos a leer manuales densos de psicología, ni a recitar datos súper estadísticos o aburridos. Nuestra misión en esta inmersión de hoy es descifrar los engranajes de una de las experiencias, digamos, más universales del ser humano. Claro, la anatomía de los recuerdos de la infancia. Exacto. Y muy especialmente el impacto monumental que tiene el primer día de colegio. Vamos a explorar por qué el cerebro humano actúa literalmente como una máquina del tiempo. Y cómo esos primeros años, pues, siguen definiendo la forma en la que interactuamos con el mundo hoy en día. Pues, a ver, es un punto de partida vital para cualquier análisis sobre el comportamiento humano. Porque, fíjate, a menudo tratamos la infancia como una etapa un poco borrosa, ¿no? Como una especie de prólogo al que le quitamos importancia una vez que ya estamos inmersos en la edad adulta. Ya, como si fuera algo de otra vida. Exactamente. Sin embargo, las fuentes documentales y los testimonios que fundamentan nuestro análisis de hoy revelan algo fascinante. Y es que esos primeros contactos con el mundo estructuran toda la arquitectura neurológica de nuestra confianza y de nuestros miedos actuales. Madre mía, es que para comprender ese impacto, primero hay que mirar cómo accedemos a esos recuerdos, ¿no? Porque yo en el pasado solía pensar en la memoria como, como una de esas cajas fuertes de los bancos. Sí, esperando la combinación de números perfecta. Claro, una combinación súper lógica. Pero tras revisar todos estos relatos, veo que es más bien como conectar un dispositivo USB a un ordenador. En plan, el sistema operativo ejecuta un programa automáticamente, saltándose todas las contraseñas habidas y por haber. Es una analogía buenísima, sí. O sea, un simple aroma a pino o el olor de unas galletas recién horneadas con pepitas de chocolate y de repente, ¡boom!, te proyecta una película emocional completa en la cabeza antes de que puedas siquiera razonar qué está pasando. Y yo te pregunto, ¿por qué estos detalles sensoriales nos golpean emocionalmente con tanta fuerza? Pues, a ver, ese salto de contraseña que mencionas tiene una explicación anatómica fascinante, ¿eh? Y responde justo a por qué la reacción es tan visceral. Cuando experimentamos el mundo, la inmensa mayoría de los estímulos sensoriales, lo que vemos, lo que tocamos, pasan primero por el tálamo. El tálamo, vale, que es como un filtro, ¿no? Exacto. Actúa como un filtro lógico y un centro de distribución en el cerebro. Pero, y aquí viene lo interesante, el olfato es la gran excepción evolutiva. Los receptores olfativos tienen una vía directa. Es literalmente una autopista neurológica sin peajes hacia el sistema límbico. ¡Wow! Conectan directamente con la amígdala y el hipocampo, que son los centros absolutos del procesamiento emocional y de la memoria. O sea que eso cambia por completo la perspectiva. Significa que neurológicamente hablando el cuerpo siente la emoción muchísimo antes de que la corteza prefrontal se despierte. Sí, antes de que la parte racional diga nada. Claro, antes de que diga, claro, este es el olor de los domingos en casa de la abuela. El cuerpo ya está sintiendo la calidez o la nostalgia. ¡Qué fuerte! Es que, al no pasar por ese filtro analítico inicial, pues la memoria sensorial nos inunda sin previo aviso. Y evolutivamente tiene sentido. El olfato fue crucial para la supervivencia temprana, ¿sabes? Para detectar amenazas o alimentos seguros mucho antes de desarrollar un lenguaje complejo. Ya, claro, el instinto puro y duro. Eso es. Por eso, antes de que un niño tenga palabras para describir su entorno, tiene sensaciones puras. El olor de la masa mezclándose con azúcar, que de hecho se describe en una de las fuentes, no es un simple registro de ingredientes culinarios, es un registro emocional de seguridad absoluta. ¡Qué bonito! Y es por esto, además, que me ha llamado mucho la atención que en inglés el propio lenguaje se moldea para acomodar este fenómeno físico, ¿verdad? ¿Sí? Las expresiones son sumamente activas, fíjate. Sí, porque las fuentes recogen ejemplos muy claros. Hablan de, por ejemplo, un throwback, que, si lo piensas, implica literalmente ser lanzado hacia atrás. No es simplemente un recuerdo pasivo, es un golpe físico casi. Claro, te empujan al pasado.
Exacto. O cuando se refieren a relaciones que vienen de way back, enfatizando una gran distancia temporal que superas de golpe. Incluso la frase "it takes me back", que ilustra cómo un detonante externo ejerce una fuerza motriz sobre nuestra psique. O sea, el lenguaje demuestra que reconocemos esta abducción temporal. Es que es un reconocimiento colectivo de que el cerebro prioriza la intensidad emocional sobre la línea de tiempo. No almacenamos la vida de forma cronológica, como en un calendario o un Excel. No, Ojalá sería más fácil. ya te digo. Pero no, la memoria humana no está diseñada para archivar datos objetivos, sino para guiarnos hacia la supervivencia y el bienestar basándose en lo que ya hemos vivido. Totalmente. Y bueno, siguiendo este hilo de la intensidad emocional límbica, hay un recuerdo colectivo que parece llevar esta maquinaria al límite de su capacidad. Un evento donde todos los sentidos sufren una sobrecarga monumental. El primer día de escuela. Eso es, el abrumador primer día en la etapa de infantil o en el parvulario. Es que representa, digamos, el primer gran cisma sociológico en la vida de cualquier individuo. Es la primera separación formal y además prolongada del núcleo familiar para sumergirse de lleno en una jerarquía social completamente ajena y nueva. Sí, y las descripciones en los testimonios son, bueno, casi cinemáticas. Reflejan esa experiencia de medir apenas 1 metro, cargar con una mochila desproporcionadamente grande y apretar la mano de una madre o un padre con una fuerza desesperada. Esa imagen es universal, sí. Pero detengámonos en la arquitectura por un segundo, porque tela. Un colegio es un entorno diseñado básicamente para el control de multitudes. Pasillos interminables que reverberan, unos techos altísimos, un timbre que, madre mía, suena como una sirena antiaérea. Sí, es ensordecedor a veces. A mí me da la impresión de que el propio entorno físico está conspirando para aterrorizar al niño. O sea, ¿de qué manera amplifica esto esa sensación de vulnerabilidad? Pues de una manera muy directa, ¿eh? El entorno físico es, de hecho, un amplificador psicológico masivo. Si lo piensas, el hogar es un ecosistema adaptado a la escala del niño. Las distancias son cortitas, los sonidos son súper familiares y el individuo es el centro gravitacional de ese espacio. Todo gira en torno a él. Exacto. Pero la escuela es arquitectura institucional pura y dura. Está diseñada para la eficiencia masiva. Y esa discrepancia de escala envía una señal muy clara a la amígdala del niño. Le dice, eres pequeño, este entorno es inmenso y por lo tanto estás en peligro, eres vulnerable. Claro, la analogía que encaja perfectamente aquí es la de aterrizar de forma forzosa en un planeta extraterrestre, ¿no? O sea, la gravedad parece distinta, el idioma o las normas locales son incomprensibles, las criaturas que lo habitan son gigantescas y de repente ser vulnerable es la única certeza. Es una inmersión hostil, básicamente. Pero, a ver, aquí hay algo en los relatos que me genera un poco de disonancia y te lo quiero preguntar. Si el estímulo alienígena y el terror del entorno son universales, ¿por qué hay un porcentaje de niños que de repente reaccionan soltando la mano de sus padres y corriendo hacia el aula llenos de emoción temeraria, sin siquiera despedirse? Ah, claro, esos niños que dejan a los padres en la puerta con una mezcla de orgullo y de tristeza absoluta. Sí, que los padres se quedan en plan, perdona, ¿no me vas a dar ni un beso? Pues a ver, esa disonancia se explica a través de los umbrales de procesamiento sensorial y los sistemas de recompensa del cerebro de cada uno. Ante un mismo entorno masivo, el hipocampo de un niño puede detectar una amenaza inminente por la saturación de novedades. Y ahí es cuando se agarran a la pierna del padre, claro. Eso es. Desencadena la necesidad de aferrarse a su figura de apego. Pero, en otro niño, ese mismo nivel de novedad activa un torrente de dopamina en el sistema de recompensa. La curiosidad y ese impulso de descubrimiento superan con creces la señal de alarma. ¡Qué pasada! Sí, esa confianza ciega es en realidad una estrategia neurológica bastante agresiva para conquistar el territorio desconocido. O sea, es una estrategia de supervivencia basada en la curiosidad agresiva en lugar del repliegue. Me parece brillante, la verdad. Pero bueno, independientemente de si entran paralizados por el pánico o propulsados por la dopamina, entiendo que ambos perfiles necesitan establecer rápidamente anclajes, ¿no? Tienen que encontrar un terreno seguro en ese ecosistema. Fundamental, y en ese ecosistema tan institucional, el primer anclaje absoluto es la figura del profesor. En ausencia de los padres, el cerebro del niño busca desesperadamente un traductor, alguien que descodifique las reglas de ese nuevo planeta.
Y los testimonios hacen un montón de énfasis en detalles sensoriales súper finos sobre estos profesores, ¿eh? Mencionan casos muy concretos, como por ejemplo una profesora con el pelo gris y una sonrisa tan cálida que lograba desactivar el pánico de inmediato. Esos detalles se graban a fuego en la memoria, sí. Y otra maestra que a mí me encantó esta descripción, que era amable pero disciplinada. Que, vamos a ver, a mí esta combinación me parece el santo grial de la enseñanza temprana. Es que lo es. Proporciona esa calidez emocional que suple al lugar, pero impone una estructura predecible, y un entorno caótico requiere de esa estructura urgentemente para que el cerebro infantil deje de procesar amenazas por todas partes. O sea, la previsibilidad relaja, ¿no? Totalmente. La previsibilidad es el gran antídoto neurológico contra la ansiedad. Un profesor que establece límites superclaros, pero con amabilidad, reduce de golpe la carga cognitiva del niño, permitiéndole relajar ese estado de alerta constante. Qué interesante. Aunque tengo que decir que donde verdaderamente encontramos dinámicas fascinantes en las fuentes no es en esta interacción vertical con la autoridad, sino en la interacción horizontal. Entre los propios niños, Exacto, entre iguales. Entramos en lo que yo llamaría la diplomacia del parvulario. Las fuentes están repletas de historias maravillosas sobre la magia de las primeras interacciones sociales. Niños que no se conocen de absolutamente nada y que forjan amistades casi instantáneas compartiendo material escolar. sí, el famoso momento de compartir las cosas. Claro, una cera de colores, ¿sabes? Un simple lápiz rojo que se desliza por una mesa enana se convierte en el inicio de relaciones que, madre mía, en algunos relatos dicen que duran más de 30 años. Pero, a ver, aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, a ver. Solemos romantizar muchísimo este gesto, ¿no? Diciendo que los niños son puro altruismo, pura bondad y cooperación desinteresada. Pero, ¿no será más bien un instinto primario de supervivencia que te dice, oye, mejor no estar solo en este territorio hostil? ¿Por qué se da esa confianza tan rápida que a los adultos nos cuesta horrores replicar? Pues fíjate, es una disección muy acertada por tu parte. No podemos obviar el imperativo evolutivo en todo esto. En un entorno percibido como desconocido o amenazante, el aislamiento es sinónimo de peligro biológico. Claro, si estás solo te comen. Exacto. El cerebro humano está profundamente cableado para buscar la cohesión del grupo y encontrar aliados rápidamente. Lo que hace que este intercambio infantil parezca tan, digamos, tan puro, es que está completamente desprovisto del bagaje socioeconómico. Y de las sospechas que tenemos de mayores. Eso es, de las sospechas y las barreras que rigen la edad adulta. No hay un interés oculto detrás de la cera de colores. Claro, no hay agendas ocultas. O sea, piénsalo. Si un adulto se acerca a otro ahora mismo, en una sala de espera del médico, por ejemplo, y le ofrece su bolígrafo sin venir a cuento, la amígdala del que lo recibe lanza una señal de desconfianza tremenda. En plan, ¿qué quiere este de mí? Buscamos el motivo oculto inmediatamente, ¿sí? Totalmente. Exigimos reuniones, correos previos o una presentación formal para establecer un mínimo de confianza. Compartir un lápiz en la oficina no es firmar un tratado de paz, pero en infantil sí. Exactamente. Los adultos operan a través de muchísimas capas de evaluación social. En cambio, en esa etapa infantil temprana, el contrato social se reduce a su expresión material y simbólica más básica. Es tengo un recurso, te lo ofrezco para aliviar nuestra atención compartida y ¡pum!, formamos una alianza. ¡Qué maravilla de simplicidad, de verdad! Es que el estado de vulnerabilidad compartida permite que la confianza sea instantánea, básicamente porque no hay estatus ni hay un ego enorme interfiriendo en el proceso. La oferta de la cera de colores se procesa única y exclusivamente como un alivio al aislamiento. Es una eficiencia relacional asombrosa. Y, bueno, resulta un poco trágico darse cuenta de cómo con el tiempo perdemos esa capacidad, ¿no? Porque evidentemente crecemos y pasamos de esas mesas redondas bajitas del parvulario a los pasillos inmensos del instituto. Y ahí, amigo, las reglas del juego cambian de manera drástica. Cambian por completo, sí. La vulnerabilidad, que antes era un conector mágico, de repente se transforma en un factor de riesgo altísimo. Es que la transición hacia la adolescencia introduce un cambio radical en la propia arquitectura del cerebro. Concretamente se produce un desarrollo muy acelerado de la autoconciencia y de la corteza prefrontal, lo que conlleva una evaluación social constante y a menudo implacable. El miedo al que dirán, vamos. Exacto.
Las fuentes exploran con muchísimo detalle cómo esa inocencia de la cera compartida se fractura, dando paso a la necesidad imperiosa de adoptar armaduras sociales para sobrevivir al instituto. Sí, y los testimonios describen los clásicos roles de supervivencia que todos conocemos, ¿eh? El rebelde que viste de negro y desafía a la autoridad para ocultar su inseguridad tremenda, o, no sé, el académico que se refugia obsesivamente en sacar dieces, o el bromista que utiliza el humor como un escudo para que no le hagan daño. Son arquetipos de defensa puros. Y aquí hay un apunte lingüístico súper interesante que se extrae de los relatos en inglés. Analizan el uso constante de la estructura used to, que sería el equivalente a nuestro solía, ¿no?, para hablar de esta época. Sí, las personas siempre dicen, yo solía ser el rebelde, o yo solía ser el gracioso de la clase. Exacto. A mí me da la impresión de que utilizar esa fórmula verbal tan concreta es un intento casi inconsciente de establecer una distancia psicológica muy clara con quienes éramos, ¿verdad? Pues sí. El lenguaje en este contexto actúa clarísimamente como un mecanismo de defensa retrospectivo. Al emplear estructuras como solía o used to, el individuo adulto está codificando de alguna manera que aquel comportamiento no representaba su identidad fundamental. Era como un papel en una obra de teatro. Exactamente. Era una actuación, una máscara performática, requerida por la presión brutal del ecosistema del instituto. Es una manera lingüística muy sutil de delimitar una frontera entre un pasado donde estábamos, digamos, obligados a actuar de cierta forma para sobrevivir, y nuestro yo adulto actual. Un yo adulto que, según la abrumadora mayoría de los relatos que hemos analizado, está profundamente exhausto. El contraste emocional que hacen los textos entre las dos etapas de la vida es casi doloroso, te diría. Sí, es un choque de realidades. Describen la niñez a través de una lente de libertad casi total, ¿sabes? Utilizando conceptos como estar carefree, o sea, estar libre de preocupaciones reales. Recuerdan montar en bicicleta sin rumbo fijo hasta que se hace de noche. Y frente a eso, sitúan el peso aplastante del adulting, de ejercer como adultos hoy en día, con todas las facturas y problemas. La diferencia de responsabilidades es abismal. Y aquí quiero rescatar un concepto que me parece simplemente brillante en las fuentes. Hablan de la lavandería mental. Sí. Es una metáfora extraordinariamente gráfica, ¿eh? Sirve para describir esa carga cognitiva crónica que define casi por completo a la adultez contemporánea. Es que refleja perfectamente esa sensación de abrir los ojos por la mañana y, encontrar que la mente ya está completamente desordenada. Tienes correos electrónicos sin contestar, las facturas que no has pagado, conflictos en el trabajo, toda la logística familiar de quién lleva a los niños, todo eso tirado por el suelo de tu conciencia antes siquiera de poner un pie fuera de la cama. Es agotador solo de pensarlo. Claro. Pues frente a esta saturación constante, los anclajes de seguridad cambian radicalmente. Ya no nos vale una acera compartida en un pupitre, no. Ahora nuestro gran refugio es llegar a casa, el silencio absoluto al cerrar la puerta, o, no sé, quitarse los zapatos, el primer café de la mañana en silencio. Y fíjate, esto nos empuja directamente al análisis del fenómeno de la nostalgia, que si te das cuenta, es el eje central de las emociones que se describen en todos estos relatos. Sí, la nostalgia lo impregna todo. Claro. Ante esa implacable lavandería mental que comentas, el cerebro requiere de válvulas de escape urgentes. Y desde un punto de vista puramente psicológico y evolutivo, la nostalgia no es un fallo, no es un error de procesamiento, ni siquiera es un simple lamento romántico por el pasado. Entonces, ¿qué es? Es un sofisticadísimo mecanismo de regulación emocional. Y aquí es vital hacer una matización importante, porque la nostalgia es tremendamente engañosa. Podríamos compararla con el trabajo de un productor musical que coge un viejo disco de vinilo muy dañado y mediante un software de edición chulísimo elimina todos los crujidos. Quita el ruido de fondo, claro. Exacto. Borra los arañazos y los silbidos incómodos y deja únicamente la calidez perfecta de la melodía. Cuando nuestra mente mira hacia atrás, ejecuta ese mismo software. Borra el terror a la oscuridad que teníamos de pequeños, la impotencia absoluta de no tener control sobre nuestras decisiones o ese miedo paralizante a no encajar en el patio. Filtra lo malo y se queda con lo bueno. Eso es.
Filtra todo el ruido incómodo y nos entrega una pista de audio inmaculada y súper reconfortante de nuestra infancia. Es una analogía de edición que ilustra a la perfección lo que ocurre a nivel neuronal. Y además esto responde a la gran pregunta que te planteas al leer esta, que es ¿qué es lo que realmente anhelamos cuando sentimos nostalgia? ¿Echamos de menos la infancia en sí? Claro, porque nadie quiere volver a los pañales, ¿no? Exacto. Si analizamos la estructura de estos relatos, queda clarísimo que nadie desea secretamente volver a la inoperancia práctica de tener 6 años. Es una época donde, seamos sinceros, ni siquiera posees la autonomía para elegir tu propia ropa o lo que vas a cenar. Te lo dan todo hecho, pero no decides nada. Eso es. Lo que el cerebro adulto anhela desesperadamente cuando siente nostalgia es la suspensión de la demanda cognitiva continua. O sea, lo que queremos es la ausencia de la lavandería mental, no la infancia en sí misma. Buscamos el permiso para existir sin esa exigencia machacona de la productividad constante del adulto. Fuerte que sonaba el timbre de la escuela. Ya ves. Al hacer eso, el cerebro logra disminuir temporalmente los altísimos niveles de cortisol generados por el estrés de la vida adulta. Básicamente, nos refugiamos en un pasado idealizado y sin fricciones para poder reunir las fuerzas necesarias que nos exige un presente tan complejo. ¡Qué pasada! Es una adaptación evolutiva brillante para evitar el colapso absoluto por agotamiento emocional. ¡Wow! Es un mecanismo de supervivencia bellísimo y al mismo tiempo cargado de una melancolía inevitable. Bueno, vamos a ir desgranando un poco los puntos principales para ir cerrando este análisis. Me parece bien. Hemos explorado cómo nuestra memoria no archiva los datos en carpetas lógicas y cronológicas, sino que se sirve de estas vías directas de nuestros sentidos hacia el sistema límbico, ¿verdad? Convirtiendo estímulos a priori súper triviales, como un olor a papel viejo o a galletas, en potentísimas máquinas del tiempo. Sí, y también hemos analizado toda la arquitectura, tanto física como sociológica, del primer día de colegio, entendiendo que esa inmensidad institucional exacerba nuestra vulnerabilidad inicial. Los edificios enormes y los techos altos. Eso es. Y que gestos minúsculos, como deslizar una cera de colores por la mesa hacia un desconocido, son en realidad estrategias biológicas y sociales súper fundamentales para generar cohesión y forjar alianzas en medio de la adversidad más pura. Totalmente. Y finalmente hemos desmitificado la nostalgia, entendiendo que funciona como este productor musical que limpia todas las impurezas de nuestro pasado, ofreciéndonos un refugio temporal, ¿no? Frente al agotamiento cognitivo y esa famosa lavandería mental del presente. Ha sido un recorrido intenso, desde luego. Sí. Y, a ver, comprender toda esta compleja maquinaria humana no debe quedarse en un mero ejercicio intelectual o un dato curioso. Posee una aplicación profundamente práctica para nuestra vida diaria. O sea, si asimilamos que en nuestros orígenes fuimos capaces de forjar alianzas inquebrantables, amistades de 30 años, simplemente ofreciendo consuelo a la vulnerabilidad de un compañero, tal vez podamos encontrar la manera de desmantelar algunas de nuestras armaduras actuales, ¿no? Pues sí, es una perspectiva con un potencial transformador inmenso, la verdad. Aligerar la pesada carga de la edad adulta puede que requiera algo tan contraintuitivo y a la vez tan simple como atreverse a recuperar una fracción de esa franqueza. De esa inocencia. Eso es, recuperar la vulnerabilidad compartida que dominábamos a la perfección en la infancia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para dejar un concepto flotando antes de dar por finalizado nuestro análisis de hoy, un pensamiento que me ha surgido repasando todo esto. Si acabamos de establecer, basándonos en todos estos testimonios, que nuestro primer y más rotundo triunfo social se cimentó sobre un acto de vulnerabilidad al desnudo, es decir, acercarse a un niño desconocido y ofrecerle una herramienta para dibujar y así vencer el miedo mutuo. Sí, el momento de la cera de colores. Exacto. La pregunta es, ¿cuál sería el equivalente exacto, tanto biológico como sociológico, en el complejísimo entramado del mundo adulto de hoy en día? O sea, ¿cómo logramos, en nuestra rutina diaria, con nuestros compañeros de trabajo o con gente en la calle, volver a entregar esa cera de colores en una sociedad que lamentablemente camina súper blindada por el cinismo, las prisas y muchísimas barreras invisibles? Ahí lo dejamos para la reflexión.